Cuando hablamos de actores de artes marciales, inmediatamente surgen nombres como Bruce Lee, Jackie Chan, Donnie Yen, Chuck Norris, Tony Jaa, Scott Adkins y un sinnúmero de artistas marciales más que dedicaron su vida a las películas de artes marciales. Son tantos, y la mayoría de ellos ya los he colocado en algunos de mis videos tops, por ejemplo, o incluso algunos tienen sus propios videos biografías. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar una lista de reproducción donde encontrarás a la mayoría de ellos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre los anteriormente nombrados y los que verás en este top? Simple, estos son celebridades que no se destacan realmente por el género de artes marciales. Si yo te digo Scott Adkins, tú inmediatamente lo vas a asociar con El Boyka o con una película de artes marciales seguro. Pero si yo te digo Demi Lovato, no creo que lo primero que te venga a la mente es una escena de lucha o de artes marciales, porque Demi Lovato es cantante. Sin embargo, en su vida personal, Demi ha practicado y se ha destacado también en las artes marciales. Una vez aclarada la consigna de este top, ¡comenzamos! Chloe Grace Moretz nació el 10 de febrero del año 1997. Es una actriz de cine y modelo estadounidense. Sus primeras actuaciones las realizó con apenas 7 años en series y películas. Sin embargo, si eres afín del género de acción y de artes marciales, seguramente la pudiste ver en su actuación junto a Denzel Washington en la película Equalizer, o conocida como El Justiciero, en donde interpreta a una joven de procedencia rusa que es explotada sexualmente por una mafia liderada por el señor Pushkin. En el año 2010, Chloe aparece como Hit Girl en la película Kick-Ass, basada en el cómic, papel aclamado extensamente por la crítica. Para la película, tuvo que aprender artes marciales y nada más ni nada menos fue Jackie Chan, con su equipo de especialistas de riesgo de artes marciales, quien le entrenó por más de 3 meses para que lograra las escenas de acción que tanto gustaron. Nacido el 11 de febrero del año 1992 en Estados Unidos. Además de interpretar, Taylor Lautner es practicante de artes marciales, experto en karate, especialidad en la que llegó a ser campeón del mundo junior durante su juventud. No solo esto, además es reconocido por practicar un estilo llamado artes marciales extremas. Si no conoces de qué se tratan las artes marciales extremas, en este mismo canal tenemos un video donde te lo explico. Te lo voy a dejar arriba en las etiquetas para que lo veas al finalizar este, por supuesto. Taylor Lautner, quien fue en su momento el hombre lobo más joven de Hollywood y también para muchos el más atractivo, nos demostró algunas de sus destrezas en la película Abducción, también titulada Sin Escape o Sin Salida, una cinta que se animó a protagonizar para demostrar sus habilidades con las artes marciales. Otra de las escenas donde puedes ver algunas de sus cualidades físicas es en la película Son como niños, con Adam Sandler y Kevin James, donde parado en un precipicio realiza una demostración de acrobacias propias de las artes marciales extremas. Thor, el dios del trueno, o más bien salgamos de la ficción. Chris Hemsworth también tiene entrenamiento en artes marciales. En el año 2014, este hombre fue declarado como uno de los hombres más sexys del mundo y también en el 2014 nombrado por la revista People el hombre vivo más sexy. Durante los meses de entrenamiento para mantener su sensualidad y su musculatura, para además poder interpretar a Thor, Hemsworth mezclaba ejercicios cardiovasculares y de fuerza con levantamientos de pesa. En una entrevista, Sochi, el entrenador encargado de convertirlo en el dios del trueno, dijo lo siguiente: para tener el cuerpo de Thor, no es necesario pasarse todo el día en el gimnasio. Chris y yo entrenamos 1 hora al día, 6 días a la semana, asegura Sochi. El entrenamiento de pesas es el pilar fundamental y como calentamiento y rutina de cardio, el gusto por los golpes y las patadas motivó a que el entrenador utilizara el boxeo y el kickboxing como medio para mejorar su aeróbico. Aunque según nos cuenta, tenían como regla nunca golpearse la cara. Recordemos que en última instancia el rostro del actor es una de sus principales cotizaciones.
Muchos le consideran la mejor versión de Superman moderno, ya sea por su parecido con el superhéroe ficticio de DC Comics o por su imponente físico. Henry William Dalglish Cavill es uno de esos Superman que sí te gustaría ser. Nacido el 5 de mayo de 1983, es un actor británico de cine y televisión. Inició su carrera profesional en la película Laguna del año 2001. Henry Cavill necesitó de mucho sacrificio y entrenamiento en el gimnasio para poder alcanzar las metas de ser el hombre de acero que todos conocemos. Mark Twight, el entrenador encargado de transformar al actor en el superhéroe, nos comenta lo siguiente: Henry quería que su cuerpo luciera de la misma forma como cuando llevara o no puesto el traje. Tras largas sesiones de pesas, el entrenamiento cardio se hacía indispensable. Sin embargo, no necesitábamos realizar trote, bicicleta o aeróbico convencional, ya que Henry elegía pasar horas entrenando kickboxing, y las duras sesiones de patadas y puñetazos al saco, las manoplas y ni que hablar los combates de sparring controlado le generaban un desgaste impresionante. Henry siente mucha atracción por los deportes de combate desde antes de su fama en la televisión, y en sus ratos libres además suele practicar jiu-jitsu brasileño en la academia de Roger Gracie en Londres, lo que también promueve su optimización física. Katheryn Winnick es conocida por casi todo el mundo gracias a su papel interpretado en la serie de Vikingos como la Gerta. Pero lo que no todos los fanáticos de la canadiense y de la serie saben es que Winnick es muchísimo más que una simple actriz. Nacida en Canadá, Ontario, el 17 de diciembre del año 1977, de ascendientes ucranianos, Katheryn habla con fluidez ruso, italiano, ucraniano, inglés y francés, además de haber comenzado a practicar artes marciales a los 7 años y de recibir su primer cinturón negro a los 13. Es tercer dan en taekwondo y negro segundo dan en karate. Su entrenamiento le permitió entrenar a actores para escenas de ficción y además de esto conseguir una licencia como guardaespaldas profesional. Todo esto mientras finalizaba su licenciatura en kinesiología en la York University de Toronto. Además de golpear cosas, Katheryn es una apasionada de los superhéroes y también le gusta jugar al golf. Actor británico de televisión, teatro y cine, Idris Elba realiza películas de éxito desde el año 1999. Sin embargo, aquellos más jóvenes o que quizás no son cinéfilos lo recordarán por sus apariciones en la saga de Thor, interpretando el personaje de ficción Heimdall, el protector y guardián del Bifrost en Asgard. Tiempo más tarde, interpreta al villano de la película en Rápido y Furioso Hobbs and Shaw, y recientemente nos ha deleitado junto a otros grupos de actores destacados en la película Escuadrón Suicida, segunda parte. Mientras su compañero en Rápido y Furioso Hobbs and Shaw, Dwayne Johnson La Roca, se ha machacado en el gimnasio, Idris Elba, el malvado del film, ha optado por el trabajo de cardio y la lucha. Apasionado de las disciplinas de contacto, sus favoritas son el kickboxing y el shadowboxing. Incluso ha protagonizado para Discovery Channel el reality Idris Elba Fighter, en el que, a lo largo de 3 episodios, se prepara con expertos en artes marciales para medirse en el cuadrilátero contra un profesional del kickboxing. Keanu Reeves, excelente actor y gran ser humano. Ya te subí un video completo con toda su vida, por ello no voy a darte tantos datos de su biografía aquí. Si quieres conocerlo en profundidad, te voy a dejar arriba en las etiquetas un link directo para que lo mires al finalizar este. Su primer contacto más o menos serio con el mundo de las artes marciales fue durante la filmación de la primera entrega de Matrix, estrenada en el año 1999. Los encargados de coreografiar las escenas de artes marciales en la primera entrega fueron el maestro Yuen Woo-ping, quien además de artista marcial es director de cine, coreógrafo, actor y guionista, y el artista marcial, también actor, director y coreógrafo de cine, Tiger Ho-chen, quien además de participar en esa, participó en las secuelas de la saga Matrix, donde actúa como uno de los guardaespaldas del francés. Tiger Ho-chen
establece una muy buena amistad y relación con Keanu, al punto que años más tarde realizan una película juntos cuyo título fue Man of Tai Chi, estrenada en el 2013. Otra de las películas que lo llevaron a involucrarse más en el mundo de las artes marciales fue la saga de John Wick. Solo que para esta saga el actor se corre ahora de las artes marciales chinas que siempre entrenaba de Kung Fu, que hasta ahora y hasta la fecha practicaba con su amigo Tiger Ho Chen, y comienza a involucrarse mucho más fuerte en el mundo del Judo y del Jiu-Jitsu. El actor quiso prescindir de dobles para las escenas de acción, para lo que entrenó a conciencia en las técnicas del Jiu-Jitsu. Al respecto de su entrenamiento para John Wick Parabellum, dijo lo siguiente: esta vez me puse a entrenar antes. Mi judo ahora es un poco mejor. Además, tenemos algunas partes de Jiu-Jitsu que son muy buenas. Fue muy divertido volver a practicar artes marciales. Pasé mucho más tiempo entrenando, así que creo que ahora soy mejor de lo que era antes.